Esto es Blitzkrieg Pop, historias de la Segunda Guerra Mundial. Conducción, Juan Chuní. En esta segunda parte de La conspiración que cambió el mundo en Blitzkrieg Pop, en Uicast, quedamos ubicados en junio de 1932. El viejo mariscal Hindenburg fue reelecto presidente por otros 7 años y su primera movida política fue cambiar de canciller. La nueva jefatura del gobierno quedó delegada en Franz von Papen. Al asumir la Cancillería, von Papen tuvo que enfrentarse al problema de encontrar un respaldo político para su gabinete. Al igual que su antecesor Brüning, había sido nombrado canciller presidencial, lo que le permitía gobernar por medio de decretos extraordinarios promulgados por Hindenburg. Pero aún así necesitaba el apoyo parlamentario suficiente para evitar un voto de censura por parte del Reichstag. Inclusive los dirigentes de su propio partido, el Partido del Centro Católico, consideraban que estaba implicado en la expulsión de su colega Brüning y se indignaron ante el hecho de que aceptase la Cancillería sin consultarlos. Sin el respaldo de los católicos y sin el respaldo de los socialdemócratas, Papen procuró compensar la pérdida, atrayendo a la derecha política más nacionalista, ergo los nazis, que venían creciendo significativamente. Así que disolvió el Reichstag y llamó a elecciones. Hitler se frotó las manos. En julio de 1932, las elecciones federales le dieron un triunfo resonante a los nazis. Por primera vez, el partido liderado por Adolf Hitler pasaba a ser la primera fuerza política de Alemania al obtener casi el 38% de los votos y una primera minoría de 230 escaños, sin alcanzar, por supuesto, la mayoría absoluta del Reichstag. Detrás quedaban los socialdemócratas y en tercer lugar crecían los comunistas. Producto de los efectos remanentes de la crisis del 29, los extremos políticos pasaban al frente en una Alemania cada vez más complicada en su interna política. Así que en el verano europeo de 1932, Hitler era el político más exitoso de Alemania, lo que era un imponente logro para alguien que había llegado al país 19 años antes desde Austria, un artista frustrado con una formación académica mínima, recién salido de los refugios vieneses para desahuciados en los que se había visto obligado a vivir durante varios años. Una vez más acudimos al historiador Henry Ashby Turner, que así nos describe a ese Hitler en ascenso. Cuando actuaba como político irradiaba con extraordinaria intensidad una convicción y certidumbre que muchos encontraban irresistible, especialmente en tiempos inestables. El talento de Hitler como orador lo convirtió en el mayor demagogo de su tiempo. Con una energía física desconocida para la mayoría de sus contemporáneos, llevaba a su sensible audiencia al borde de la histeria colectiva mediante discursos prolongados, apasionados, que explotaban con gran habilidad la inseguridad y prejuicios de aquella audiencia. Y lograba un efecto semejante cuando mantenía conversaciones con sus seguidores, abrumándolos con un torrente de palabras y desarmándolos con su arrollador aplomo. En la consolidación del poder de Hitler, como dijimos en el capítulo anterior, la actuación del presidente Hindenburg, del general Schleicher y del flamante canciller von Papen tuvieron mucho que ver. En la estrategia de atraer el respaldo de los nazis, pergeñada por Schleicher y Papen y autorizada por el viejo mariscal, Hitler había logrado que se levantara la prohibición sobre sus tropas de asalto, las SA, y un nuevo llamado a elecciones donde había cosechado el apoyo de más de 13 millones de alemanes en las urnas. Ahora este presente promisorio habría de cambiar en los próximos meses y solo la inoperancia del sistema político y las intrigas de Papen le salvarían la plata a los nazis cuando estaban por perder el botín que habían minado con mucho esfuerzo. Am Jordan Sankt Johannesstein. Como señala el historiador Ashby Turner, después de las elecciones de julio, Hitler renegó de sus promesas de cooperación con el gabinete de von Papen y reclamó para sí mismo el cargo de canciller. Imbuido por su triunfo en los comicios, el enemigo consumado de la democracia empezó a invocar los principios democráticos, afirmando que, en cuanto dirigente del partido más fuerte del Parlamento, tenía derecho a presidir el gobierno. En lugar de eso, von Papen le ofreció el cargo de canciller adjunto de su propio gabinete, así como diversos cargos ministeriales para otros nazis. Pero Hitler
renunció indignado, afirmando que el de canciller adjunto era un título vacío, sin ninguna autoridad. El presidente Hindenburg recibió personalmente al dirigente nazi a mediados de agosto para preguntarle si quería integrar el gabinete de Papen. Hitler reclamó para sí la Cancillería y Hindenburg lo rechazó categóricamente. Lo cierto es que el viejo mariscal detestaba a Hitler y a los nazis y estaba seriamente comprometido a no entregarles el poder. En los meses siguientes, la conflictividad democrática fue llevando al gobierno de Papen a situaciones cada vez más difíciles de sostener. La desconfianza de los sectores más republicanos y la intransigencia de nazis y comunistas pusieron en aprietos al canciller. ¿Cuál fue la salida que se buscó? Un nuevo llamado a elecciones en noviembre. La pregunta: ¿cómo le fue a los nazis en esta segunda elección? Bastante peor que en la anterior. A pesar de que seguían siendo el partido más votado, perdieron 34 escaños en el Reichstag. Esto supuso un duro golpe para Hitler. La lectura de muchos era que si en su mejor votación no habían accedido a la Cancillería, la maquinaria nazi empezaba a fallar. Muchos que les habían dado el voto en julio del 32 buscando soluciones prontas, se sintieron frustrados. Otros se horrorizaron del violento accionar de las SA. Muchos alemanes conservadores que habían votado a los nazis se ofendieron ante su agitación, no solo frente a von Papen, sino también frente al presidente Hindenburg. En el día de las elecciones dieron su voto a los nazis 2 millones menos de votantes que en julio del 32. El verdadero salto lo dieron los comunistas, que pasaron de 77 a 100 escaños parlamentarios. Este impulso se logró en gran medida a costa del segundo partido más votado, el de los socialdemócratas. Después de este resultado, Hindenburg volvió a ofrecerle a Hitler ocupar un lugar en el gobierno de Papen. Y Hitler volvió a contestar que quería la Cancillería para él. Y entonces Hindenburg lo expuso públicamente, diciendo que si quería la Cancillería, consiguiera la mayoría en el Reichstag que lo respaldase. Mayoría que Hitler evidentemente no podía conseguir. Hitler contraofertó revelando sus planes. Pidió ser canciller con respaldo presidencial y ofreció darle a Papen el Ministerio de Asuntos Exteriores y mantener en defensa al general Schleicher. Hindenburg se lo negó y con esta nueva negación todos en Alemania se convencieron de que el viejo mariscal jamás le daría la Cancillería a Hitler y que Hitler jamás obtendría las mayorías en el Reichstag como para alcanzarla. El plan de Hitler empezaba a teclear y muchos nazis empezaban a cuestionar su estrategia, obcecada, según su punto de vista, de no aceptar al menos cargos en un gobierno. De alguna manera, entendían que la estrategia de Hitler los llevaría a quedarse sin el pan y sin la torta. Entre quienes cuestionaban a Hitler desde dentro estaba uno de los más influyentes dirigentes nazis y el único que seguía sosteniendo ideas de izquierda en el partido, Gregor Strasser. Hagamos una apuesta a punto. Entonces, a fines de noviembre de 1932, el canciller von Papen, patrocinado por el general Schleicher 6 meses atrás, tiene al Parlamento en contra. El presidente Hindenburg está dispuesto a violar la Constitución y asegurarle a Papen el funcionamiento de su gobierno mediante decretos presidenciales y a espaldas del Parlamento. El general Schleicher, que es a la vez ministro de Defensa y tiene fuerte influencia en el ejército, siente dos cosas: que su patrocinado Papen ha ganado demasiada independencia y cuenta con el favor del presidente, y que un gobierno que eluda al Parlamento pondría a Alemania al borde de una guerra civil, especialmente si nazis y comunistas se movilizaran en contra. De hecho, algunas semanas antes, la cooperación de nazis y comunistas en una huelga en Berlín había bastado para llevar a la capital al borde de la parálisis. Así que ahora la intención de Schleicher pasa por convencer a Hindenburg de que hay que quitar a Papen del medio. Sin el Reichstag y amenazado por una guerra civil, el gobierno de Papen ya no es viable. Para empujarlo, Schleicher presentó un informe a Hindenburg que decía que las Fuerzas Armadas no estaban preparadas para contener una guerra civil. El 2 de diciembre, Papen dimitió. ¿Quién ingresó en su lugar como canciller? El general von Schleicher. Así de intrincada estaba la política alemana a principios de los años 30. Schleicher llegaba a la Cancillería con la firme convicción que podía atraer a Hitler a su lado, o al menos dividir a los nazis y atraer a la disidencia que liderase Gregor Strasser. Hitler se encontraba ante el mayor desafío político de su carrera. Perdiendo votos y con el desprecio del presidente Hindenburg, debía evitar el cisma en su partido y jugar mejor que Schleicher. La mesa estaba servida, pero faltaba el postre. Nadie sabía que tras bambalinas, Papen operaría para urdir la intriga política que cambió la historia del mundo.
Así describe Ashby Turner las intenciones del nuevo gobierno. Schleicher depositó sus esperanzas de evitar una colisión con el Parlamento en ganarse el apoyo político de los nazis. Si los 196 delegados con que contaban en el Reichstag lo respaldaban, o al menos no tomaban parte en la oposición, habría logrado un gran paso hacia su objetivo de evitar la formación de una mayoría hostil. Como muchos oficiales del ejército, Schleicher admiraba el patriotismo de tono militarista que profesaba el movimiento de Hitler, aunque desdeñase su populismo demagógico. Para él, los nazis eran un contrapeso útil, si bien rebelde, ante los partidos de izquierda. Según había confesado a un amigo meses atrás, los veía como tipos problemáticos de los que había que disfrutar con una precaución extrema. Ahora bien, Schleicher reconocía que Hitler era la clave del respaldo de los nazis y esperaba llegar a un acuerdo con él. Tras varios encuentros personales durante los 2 años anteriores, había sido incapaz de darse cuenta de que Hitler era un fanático implacable que solo buscaba una transformación radical de Alemania. Imposibilitado de atraer a Hitler, Schleicher jugó la carta de dividir a los nazis. Se reunió en secreto con Gregor Strasser y le ofreció el más alto cargo político en Prusia. A partir de aquí, Strasser cuestionó a Hitler su estrategia del todo nada, aduciendo que si no colaboraban con Schleicher, Schleicher disolvería nuevamente el Reichstag y convocaría a otras elecciones. Adeudado, sin fondos para organizarse y perdiendo votos, el argumento de Strasser era que los nazis seguirían perdiendo fuerza y el último tren de participar de un gobierno se les escaparía para siempre. Hitler permaneció impávido y venció la voluntad de Strasser ante otros dirigentes nazis. Pero la cosa no quedó ahí. A la semana, Strasser presentó su renuncia al partido y le aseguró a Hitler que su idea era viajar al extranjero y mantenerse alejado de la política. Pero cuando Hitler se enteró del rumor de que Strasser y Schleicher habían tenido una reunión secreta y el segundo había ofrecido al primero ser canciller adjunto, entró en pánico. El partido que tanto había ayudado a construir estaba por desmoronarse. Reunió a toda la dirigencia nazi y en una melodramática arenga logró mantener la unidad. Strasser, tal como había prometido, se marchó al extranjero. Entrado el año nuevo, así describe Ashby Turner la situación del futuro amo de Alemania. En enero de 1933, Hitler era un hombre bastante próspero. Los derechos de su libro Mein Kampf, un gran éxito de ventas, le reportaron unos ingresos sustanciales que se vieron incrementados gracias a donaciones de patrocinadores acaudalados. Vivía en un apartamento amplio y confortable en el distrito de moda de Múnich. Viajaba en una cara limusina Mercedes-Benz acompañado de su chofer personal. Pasaba sus frecuentes vacaciones en un pintoresco chalet de su propiedad en los Alpes de Baviera. Durante sus numerosas y por lo general prolongadas visitas a Berlín, llevaba una existencia semibohemia llena de excesos. Raras veces se levantaba antes del mediodía y por lo general se demoraba a la hora del café en elegantes cafeterías, rodeado de serviles criados y admiradores lisonjeros. Pasaba con frecuencia las tardes en butacas selectas en la ópera o como invitado de honor en casa de admiradores sumamente ricos. Llevaba, en resumen, una vida regalada, llena de lujos, que solo conocía en sueños la mayoría de alemanes en aquellos tiempos marcados por la depresión. Mientras tanto, en enero de 1933, von Papen ponía a rodar su contraataque político. Quitar del medio a quien lo había llevado a la Cancillería y a quien lo había sacado, Schleicher. El poder le había gustado a Papen y sabiéndose todavía querido y respetado por Hindenburg, tejía su plan de regreso a la Cancillería, ganándose el apoyo de los nazis y ofreciéndole a Hindenburg un gabinete de derecha conformado por conservadores y nacionalistas que el presidente tanto anhelaba. Claro que en sus aspiraciones, este triste y mediocre político estaría llamado a convertirse en el gran traidor de la democracia alemana. Fue un importante varón y banquero que medió y facilitó su casa para el primer encuentro secreto entre Papen y Hitler en enero en la ciudad de Colonia. Cuando Papen y Hitler comenzaron a hablar del futuro, descubrieron que estaban de acuerdo en muchas cosas. Compartían la misma opinión acerca de la necesidad de sustituir el gabinete de Schleicher por otro, basado en la alianza entre nazis y conservadores, que eliminase a los partidos de izquierda de una buena vez. Papen confiaba
que podía convencer a Hindenburg de esto. El punto donde no había acuerdo era sobre quién debía presidir ese gabinete. Papen insistía en que difícilmente Hindenburg aceptara a Hitler de canciller. Hitler señalaba que Papen no tenía un partido político que lo respaldara. No hubo una palabra final sobre esto y se acordó seguir las negociaciones. El punto más trascendental es que este plan de Papen acababa con el aislamiento político de Adolf Hitler y lo acercaba a la Cancillería. El tono secreto del encuentro duró poco. Con información filtrada, una operación política logró fotografiar a Hitler y a Papen a la salida de la casa del banquero. Un periódico cercano a Schleicher publicó en portada Hitler y Papen contra Schleicher. Tanto Papen como Hitler desmintieron que se hubiese tratado de un asunto político de importancia. Subestimando el nivel de intriga de Papen, también el canciller Schleicher lo entendió como un tema poco relevante. Lo estaban cocinando a fuego lento y el sapo no sentía el cambio de temperatura. La conspiración de Papen siguió su marcha y sumó a otras personas descontentas con el manejo político del canciller Schleicher, a saber, Oskar Hindenburg, el hijo del presidente, y Otto Meissner, secretario político del viejo mariscal. Por el lado de los nazis se sumaron Hermann Göring y von Ribbentrop. A partir de la segunda semana de enero, Hitler se sumergió directamente en la campaña para las elecciones legislativas del pequeño estado de Lippe, que se celebraría el día 15. ¿Por qué estas elecciones menores eran significativas? Porque Hitler necesitaba de arrasar en Lippe para crear la falsa expectativa de que el músculo electoral nazi estaba intacto y no se había visto afectado por la última elección. Con esta carta intentaría convencer a Papen que él debería dirigir el gobierno y Papen ser su adjunto. Lippe era un golpe de suerte para Hitler. Se trataba de un estado chico y mayormente rural y protestante, dos núcleos donde los nazis tenían buena llegada. Así que el partido se dedicó a una campaña intensísima, que incluyó el raro gesto de Hitler de tocar la plata de sus derechos de autor por Mein Kampf para aportarlos a la campaña, y lograron el resultado, casi un 40% de los votos, que superaba con creces los votos acumulados por otros partidos. Sin embargo, para el esfuerzo de campaña y las condiciones favorables preexistentes, el resultado mirado de cerca no parecía tan maravilloso. Eso sí, los nazis supieron explotarlo. Alentado por el éxito obtenido en Lippe, Hitler se trasladó a Berlín con la intención de explotar cuanto antes la mejoría de sus perspectivas políticas. El martes 17 de enero se entrevistó con Alfred Hugenberg, dirigente del Partido Nacional, con la esperanza de lograr el apoyo de este grupo conservador para su propio gabinete. El encuentro culminó sin acuerdo. Una nueva reunión con Papen tampoco mejoró la perspectiva política de Hitler. Papen insistía en la necesidad de ser él y no Hitler quien presidiera el gobierno, por los mismos motivos de rechazo del presidente Hindenburg a un gobierno liderado por nazis. Otra vez tablas. Los nazis, que no compartían la estrategia del todo o nada de Hitler, volvían a impacientarse. Mejor pájaro en mano, que 100 volando. Y la posibilidad de ser parte de un gobierno, aunque no encabezarlo, lo ofrecía tanto el propio Schleicher y por lo bajo también Papen. Pero Hitler no daba el brazo a torcer. Am Jordan Sankt Johannes stand. Como señala el historiador Ashby Turner, un aspecto sorprendente de la respuesta de Hitler ante su precaria posición durante la segunda mitad de enero fue la entereza con que se enfrentó a las circunstancias amedrentadoras. A pesar de que su pretensión de un poder total no mostraba indicios de estar produciendo resultados positivos, y aunque la falta de éxito ponía en peligro al movimiento que se había convertido en el único propósito de su vida, en ningún momento dio señales de querer echarse atrás. La firme convicción de que estaba destinado a guiar a Alemania no lo abandonó ni en los momentos de mayor tensión. Tampoco el canciller Schleicher estaba avanzando en su objetivo de conseguir apoyos políticos. Ni los nacionalistas, ni los conservadores, ni los católicos se comprometían, dejando aislado a su gabinete. Es interesante ver acá la falta de visión de buena parte del sistema político alemán, especialmente de aquellos que con mayor recelo pretendían conservar la democracia. Es muy posible que el devenir de Schleicher al frente del gobierno acabara en una dictadura de corte militar. En tal caso, ese gobierno autoritario mantendría las formas y el apego a la política internacional convencional alemana. Participarían de alguna guerra menor y recortarían ciertas libertades. Pero en la otra puerta, se escondía una manga de fanáticos que pretendían llevar el expansionismo alemán hasta las últimas consecuencias.
Mientras tanto, Papen y el hijo de Hindenburg, Oskar, hacían el trabajo fino para alejar a Schleicher del presidente y abrir la puerta a un cambio de gobierno. La gota que rebasó el vaso fue la denuncia de los Junkers prusianos de que Schleicher estaba incumpliendo con las políticas proteccionistas agrarias que había instalado anteriormente Papen. Quedar bien con la casta con la que se sentía identificado era muy importante para el presidente Hindenburg. El golpe de gracia llegó el 22 de enero. Una nueva reunión de los conspiradores en casa de Ribbentrop trajo el humo blanco. Papen finalmente aceptó su lugar de segundo y el hijo de Hindenburg respaldó un gobierno liderado por Hitler. Mientras, en el Parlamento, centristas y socialdemócratas seguían enfrentando a Schleicher, recortando cualquier camino de salida posible. Todos, sin una visión acorde al problema, terminaban jugando para Hitler. El último intento de Schleicher fue acordar con Hindenburg la disolución del Parlamento y gobernar con decretos presidenciales hasta nuevo aviso de elecciones. Recibió la negativa. En los últimos días de enero de 1933 fue von Papen el que hizo el trabajo sucio para obtener la Cancillería para Hitler. Tejió las alianzas necesarias entre conservadores y nacionalistas para presentarle a Hindenburg un gabinete variopinto de derecha liderado por los nazis que venciera el recelo del viejo presidente de otorgarle el poder a Hitler. Las resistencias cedieron, a regañadientes, pero cedieron. Aproximadamente a las 11:30 del lunes 30 de enero, el presidente Paul Hindenburg tomó juramento a Adolf Hitler y lo convirtió en canciller de Alemania. Hitler, en lo más irónico de este episodio, juró defender las leyes y la Constitución. Los defensores de la República no parecían tener la menor intención de oponerse a su nombramiento y ni siquiera se manifestaron en contra de la ascensión de Hitler a la Cancillería. Tampoco en el extranjero pareció llamar mucho la atención el cambio de gobierno. Se lo vio en tal caso como un giro más hacia la derecha. Según Ashby Turner, en realidad Hitler no se hizo con el poder. Le fue entregado por los hombres que en ese momento controlaban el destino de Alemania. En los meses que siguieron, Hitler acabó con la democracia. Hindenburg murió sin saber del todo la pésima decisión que había tomado. En 1934, el Estado totalitario nazi estaba consolidado. El general von Schleicher y su esposa fueron asesinados a balazos por los nazis en la noche de los cuchillos largos. A Papen se le perdonó la vida y en cambio sirvió como embajador de los nazis en Austria y en Turquía. Fue capturado por los aliados después de la guerra y fue uno de los acusados en los importantes juicios de Nuremberg, resultando absuelto. Murió en 1969 a la edad de 89 años. Pero esta guerra no ha terminado. Continuará en otros episodios de Blitzkrieg Pop por Uicast. Será hasta la próxima. Esto fue Blitzkrieg Pop, historias de la Segunda Guerra Mundial. Conducción, Juan Chuny. Edición, Alvin Green. Locución, Marianela Sabornín. Podés escuchar este podcast y todos los podcasts de Uicast en uicast.com, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn o cualquier plataforma de podcast. Es una producción de Juan Chuny y Uicast.